tardes a todos, gracias por asistir. Estamos recibiendo todavía más participantes al primer curso. Vamos a esperar unos minutos para que completen el ingreso los que se están incorporando ahora mismo. ¿Sí? 5 minutos más. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se ha reunido un buen grupo? Esperamos unos minutos, por favor. Buenas tardes. Nos da gusto que nos estén acompañando en este momento 96 personas. Vamos a empezar nuestra tarde, nuestro primer curso virtual en actualización en radioterapia, modalidad virtual, con el módulo de mama. Antes, me gustaría dar pase al presidente de la Sociedad de Radioterapia del Perú, el doctor Gustavo Sarria, para que inaugure el evento. Doctor Sarria, bienvenido. Muchas gracias, doctora Ani. No sé si me escuchan y me ven bien. Sí. Perfecto. Bien, como decía, buenas tardes con todos los presentes. Ya estamos superando los 100 participantes y estoy seguro que se van a ir sumando más en el camino. Tengo que dar la bienvenida a nombre de la Sociedad de Radioterapia del Perú, como presidente en ejercicio aún, a colegas y amigos de otros países. Estamos recibiendo las inscripciones de América en general, habla hispana, y lo que quiero compartirles como representante de la Sociedad de Radioterapia del Perú es nuestra vocación para apostar por la educación médica continua. Estamos trabajando en un currículum educativo. En estos tiempos en que, como todos sabemos, nos ha tocado vivir un año que nadie esperaba, pero que también nos va a traer cosas positivas como poder explotar las herramientas digitales para poder compartir y actualizar el conocimiento en el sentido, aunque ya lo dije en redes, lo repito, que el cáncer no sabe de pandemias. Así que nuestro compromiso con nuestros pacientes y esta enfermedad que golpea tanto es continuo. Los servicios de radioterapia no han parado y van a continuar dando la pelea para controlar a este enemigo formidable que es el cáncer. Y la sociedad en esta oportunidad está lanzando las actualizaciones en diferentes tópicos de radioterapia como pilar fundamental en el tratamiento de las neoplasias. Todos los sábados de aquí en adelante, por los próximos 7, 8 sábados, vamos a tener la oportunidad de llevar adelante este curso, el cual tiene algunas reglas sencillas, como es apagar los micros, responder la encuesta que se brindará al final, con la escala que ya nuestros organizadores, a quienes agradezco desde ya, les van a poder confirmar, y llegaremos a poder hacer una medición de impacto para ir puliendo el producto que con tanto trabajo mi junta directiva, a quien agradezco también
me ha ayudado a preparar. La radioterapia permanentemente, como el resto de disciplinas en la oncología y en la medicina, no para de cambiar y los retos cada vez son más demandantes y rápidos. Este curso es un trabajo de una currícula sensible en el tiempo y lo que está procurando es crear un contenido de actualización de lo que iba a ser el curso presencial del Besofastro 2019 y estos diversos contenidos van a estar a disposición de ustedes en las redes y es posible también compartirlos con otras sociedades y con colegas y profesionales afines del Perú y de toda Latinoamérica, a quienes damos otra vez la más cordial bienvenida a esta actividad. No quiero extenderme mucho para no sacrificar el tiempo de todos ustedes y aprecio mucho que estemos este sábado juntos compartiendo esta actualización. Doctora Ani, por favor, les cedo la palabra. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos los que han ingresado. Me da gusto saber que hay muchos colegas especialistas connacionales. También tenemos participación de Argentina, Uruguay, Venezuela y creo que me faltan algunos más. Gracias por acompañarnos gentilmente esta tarde. Es para mí un gusto participar en este primer curso virtual en el 2020, un año muy particular por nuestro amigo COVID. En este año, en este curso, la Sociedad de Radioterapia del Perú ha organizado este evento, primero virtual, que constará de 8 sesiones los días sábados en la tarde a las 4 p.m. hora peruana, y que tendrá como objetivo revisar los módulos de mama, que va a ser hoy el primero. Luego veremos ginecología, próstata, cabeza y cuello, pulmón, sistema nervioso central. Terminaremos con lo que es dolor e inmunoterapia. Los invitamos a participar también en esas fechas. Para mí es un gusto presentar en esta oportunidad a los ponentes que llevarán a cargo la actualización en cáncer de mama. Ambos fueron maestros míos en el Neoplásicas. Y bueno, adelante, empezaremos con la primera ponente, es la doctora Adela Heredia. La doctora Adela es miembro asistencial del Servicio de Radioterapia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN, miembro fundadora de la Sociedad de Radioterapia del Perú, miembro activo de la Sociedad Peruana de Mastología. Esta tarde nos trae la revisión en temas en cosmesis y linfedema en cáncer de mama. Doctora Adela, bienvenida. Muy buenos días. Soy la doctora Adela Heredia, directora ejecutiva del Departamento de Radioterapia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Un momento. La oportunidad quiero agradecer a la Sociedad de Radioterapia del Perú por permitirme participar en este evento de trascendencia con temas tan importantes que están dentro del capítulo de actualización del cáncer de mama. Como ustedes saben, en la actualidad los tratamientos del cáncer de mama no solamente están dirigidos a curar la enfermedad, sino también a dar la mejor calidad de vida al paciente. Por consiguiente, es importante señalar que se han realizado 2 trabajos que están relacionados con esto. El primer trabajo es el resultado cosmético por linfectomía y irradiación completa de la mama versus la irradiación parcial. Como ven, 3 instituciones de importancia han diseñado este estudio clínico fase 3 y numerosas instituciones han sido afiliadas a este trabajo. Alrededor de 17 instituciones de relevancia, de importancia en el manejo del cáncer y que han aportado un buen... El diseño del estudio fue realizado de la siguiente manera. En el criterio de selección, todos los pacientes deberían ser sometidos a la lumpectomía con márgenes negativos. Se incluía estadios 0, 1 y 2, con ganglios N0, N1 hasta 3 ganglios positivos, tumor menor o igual a 3 centímetros y edad mayor de 18 años.
Todos los pacientes tuvieron una randomización aleatoria. Dentro de la estratificación se tomó en consideración el estadio y los estadios finalizaron por el cáncer in situ, cáncer invasivo, N0, cáncer invasivo N1. El estatus por menopáusico se incluyeron pacientes pre y posmenopáusicas. En cuanto al receptor hormonal, receptores hormonales positivos, tanto estrógenos y progesterona, como también receptores estrogénicos y progesterona negativos. Y el último punto era la intención para recibir quimioterapia. Se dividió en dos brazos, que es la irradiación completa de la mama y la irradiación parcial de la mama. En cuanto a la irradiación completa de la mama, se utilizó una dosis convencional de 50 grays a 2 grays por pasión o 50.4 a 180 grays por pasión a toda la mama seguida de un BUS. Este BUS podría ser opcional. Si se ha administrado el BUS, podría llegarse hasta 60 o más a dosis tumor en 5 a 8 semanas. En cuanto a la irradiación parcial de la mama, se diseñó 10 fracciones administradas 2 veces al día en 5 a 8 días. Se utilizó 2 técnicas, la braquiterapia y dentro de la braquiterapia intersticial, o también se utilizó el Mammocyte balón catéter. Para esta técnica de tratamiento se diseñó la dosis de 34 grays en 10 fracciones a 3.4 grays por fracción. Y la otra modalidad era la radioterapia externa en 3D, administrándose una dosis un poquito mayor de 38.5 en 3.885 fracciones, 3.8 grays por fracción. Y es así que, para graficar un poquito, como vemos que esa fue la irradiación completa de la mama, y esas fueron las técnicas que se utilizó dentro de la radioterapia parcial, de la irradiación parcial de la mama, radioterapia conformada, luego la braquiterapia intersticial con multicatéter y el balón Mammocyte. En cuanto a la evaluación del resultado cosmético, debería ser realizado por 3 áreas: la evaluación por el paciente, evaluación por el médico, el oncólogo o cirujano, y lo más importante era una central de fotografía donde se documentaba la apariencia de la mama con una fotografía digital. Se diseñó una escala global de cosmesis. Esta escala global de cosmesis tuvieron 4 puntajes: el excelente, el bueno, el regular y el pobre. La foto digital debería ser de ambas mamas con acercamiento de la mama tratada. Ambas mamas fueron presentadas por separado en la base de datos. Lo más interesante fue los puntos y tiempo de la evaluación. El paciente tenía una evaluación basal o inicial previa al tratamiento. El último día del tratamiento, a las 4 semanas, a las 6, a las 12, a las 24 y 36 semanas después del tratamiento. Luego, el médico basal previo al tratamiento, 12 y 36 meses después del tratamiento. Luego tenemos en la fotografía, el basal fue previo al tratamiento a los 12 y 36 meses después del tratamiento. En realidad, entre el médico y el área de fotografía fueron el mismo tiempo de evaluación. Las definiciones de los puntajes fueron los siguientes. Para excelente, debería existir una mínima o ninguna diferencia de la forma de la mama tratada. La textura es la misma o ligeramente diferente. Puede haber engrosamiento de la cicatriz o acumulación de fluidos dentro de la mama, pero no debería haber cambios suficientes en la apariencia. Para el puntaje bueno, ligera diferencia en el tamaño y en la forma de la mama. Puede haber ligero enrojecimiento, como también un oscurecimiento de la piel de la mama. El engrosamiento de la cicatriz dentro de la mama produce ligeros cambios en la forma y el tamaño de la mama tratada. En cuanto al puntaje regular, ya los cambios eran más obvios, tanto en el tamaño y en la forma, que afectaba un cuarto o menos de la mama. Puede haber incluso un moderado engrosamiento de la cicatriz y puede haber cambios obvios de color. Y en el puntaje pobre, los cambios ya eran marcados en la apariencia, que compromete más de un cuarto de la mama. Los cambios en este puntaje eran obvios en la apariencia de la piel, severa marca de la cicatriz, que claramente afecta la apariencia. En cuanto
al enrolamiento de los pacientes, vamos a ver que 975 pacientes fueron enrolados de marzo del 2005 a mayo del 2009, pero quedaron en el estudio 900, de las cuales 420 recibieron quimioterapia y 480 no recibieron quimioterapia. Se consideró formas de referencia al menos de un paciente, médico y fotografía digital necesaria para la evaluación a las 12 y 36 meses. Se establecieron dos grupos de cohortes, con quimioterapia y no quimioterapia. Evaluaciones también disponibles para el puntaje global de 2 meses. Control en tiempo. Vemos que en el basal y 12 meses, el paciente tuvo 789 evaluaciones, el médico 764 y a fotografía fueron solamente 502. A los 36 veces hubo una disminución de las evaluaciones, pero todavía significativa. Podemos apreciar que en los 3 grupos el mayor número de pacientes el mayor número de pacientes evaluadas fueron aquellas que no recibieron quimioterapia. En cuanto a las características de la población, vamos a ver que en ambos brazos la edad mediana estaba entre 56 y 57. En cuanto a la raza, si evaluamos la raza y hacemos una comparación, en los 2 brazos predominó casi en forma equitativa la raza blanca versus el resto de la raza que fue significativamente menor. En cuanto al estado menopáusico, la distribución para el menopáusico como para el postmenopáusico fue igual en ambos brazos. En cuanto a los estatus de receptores hormonales, tanto para el receptor estrogénico como el progestérano positivo, fue distribuido en forma también equitativa con ligero predominio para la irradiación parcial de la mama y en los negativos de la misma forma. En el estadio de la enfermedad predominó el cáncer invasivo N0, pues se encontraba también en forma equitativa en ambos brazos, y el resto, como cáncer in situ, cáncer invasivo N1 y N3, fueron igualmente equilibrados. En cuanto a los pacientes que recibieron quimioterapia, este cuadro nos muestra las características asociadas al tratamiento: la quimioterapia, la disección axilar y la radiación. Así vamos a ver, por ejemplo, que los pacientes que recibieron quimioterapia también estuvieron distribuidos casi equitativamente, con ligera predominancia en la irradiación completa de la mama. Pero no hubo diferencias significativas. En los que no recibieron hubo mayor en aquellos en la irradiación parcial, pero no fue significativa. En cuanto a la disección axilar, fue muy equilibrada. Los 2 grupos fue igual para los 2 grupos. Irradiación parcial y como irradiación completa fueron igual en el sí, en el positivo y en el no. En cuanto a la irradiación completa de la mama, todos tuvieron la radioterapia externa. En cuanto a la técnica que se utilizó en la irradiación parcial, vamos a ver que 70% de los pacientes recibió radioterapia externa en 3D. Y eso es un dato bien importante porque probablemente esto va a influir en el resultado cosmético también. En cuanto a si se compara con la técnica de irradiación utilizando la braquiterapia con balón y braquiterapia intersticial, vemos que sí es significativamente menor cuando se compara a la radioterapia externa conformada en 3D. Así vamos a ver que 70% es versus el resto que es 30%. En cuanto a la revisión de la foto digital en la central digital de fotografía, vamos a ver que 2.064 fotografías se tomaron de 892 pacientes y fueron documentando la vista anterior de ambas mamas. Este autor llamado Malabar utilizó una técnica para estandarizar la calidad de la luz y contraste en las fotos. Además, estandarizó el tamaño y usó imágenes recortadas, excluyendo la luz de fondo, que era sumamente importante para no alterar el color de la piel. 1.717 fotos fueron reformateadas y revisadas por 6 radiooncólogos en 2 equipos, con rotación de miembros asignados en el puntaje. Los médicos revisores desconocían el brazo del estudio, el punto de seguimiento y el lado de la mama tratada.
Además, se realizó un conjunto de entrenamientos y calibraciones y pruebas que permitió, además, tener un acuerdo completo entre todos los equipos en la revisión de los puntajes categorizados. En cuanto al análisis estadístico, cambios de escala en los cambios de escala global de Cosmesis, en la comparación de ambos brazos, su equivalencia y cambios los cambios tuvieron como base los 36 meses como base, tanto para el paciente, para el médico evaluador y la central de fotografía. Quimioterapia, no quimioterapia y análisis para grupos combinados se tomó en cuenta, y la equivalencia definida como intervalo de confianza totalmente contenido dentro del límite de 0.4 SD. Entonces, las definiciones de tamaño del efecto fueron las siguientes: despreciable o no significativo, aquel que se catalogó como 0 o menos de 3, pequeño de 0.3 a menos de 0.5, moderado de 0.5 a menos de 0.7 y grande de 0.7 a 1. En cuanto al modelo longitudinal mixto, diseñado para grupos de quimioterapia combinados con todos los datos disponibles, evaluó cambio de puntaje global de Cosmesis igual en los tres lugares: el médico, el paciente y el centro revisor de fotografía. Durante el tiempo de seguimiento fue para ambos grupos y fue ajustado para pacientes que recibieron quimioterapia o no, para la raza, la edad, la disección axilar sí versus no, y el tratamiento según la intervención e interacción en el tiempo. Y vamos a ver cómo la escala de valoración de acuerdo a los diferentes puntos o evaluadores. Vamos a ver que por el paciente, la valoración de la Cosmesis fue la siguiente: a los 36 meses el paciente evalúa y dice que el resultado es bueno, ¿no? Predomina el bueno y no hay diferencia significativa entre los dos brazos. Y seguido por el excelente, que tampoco existe una diferencia significativa entre los brazos, pero sí el regular y pobre está más bien relacionado con la irradiación parcial de la mama. Cuando nosotros evaluamos a través del tiempo, podemos ver que los dos tratamientos en la base están igual. Luego, el último día del tratamiento, la irradiación completa de la mama tiende a irse más bien al regular. Sin embargo, a las 4 semanas después del tratamiento, vamos a ver que esto más bien cambia y se tiende a ser buena, y se continúa en forma paralela con los resultados de la irradiación parcial de la mama, pero llegado a los 24 meses, es acá, esto cambia y la irradiación completa de la mama tiende más bien a ir a un puntaje de excelente, y la irradiación parcial se dirige hacia el bueno, se aleja un poco hacia el bueno y hacia el regular. Sin embargo, esta no es significativa. Si vemos entonces la evaluación por el primer año es igual, y luego a los 3 años ya es diferente. Luego vamos a ver vamos a ver la satisfacción del paciente. Esto es un dato muy interesante porque vamos a poder apreciar cómo el paciente, a pesar de que tiene una evaluación, la satisfacción es muy significativa para el paciente y también para el médico, porque eso da una satisfacción mayor en las dos áreas, que es el paciente y es el médico, al ver estos resultados. Entonces, la satisfacción del paciente fue totalmente satisfecho en el 86% y 81% para ambos grupos. Eso quiere decir que los resultados fueron muy satisfactorios, y lo demás está entre 11 y 11%, 11, 12, 13, el resto, que son 14%, y luego alrededor de lo mismo, y no diferencias significativas entre los brazos. Estos cambios de satisfacción no fueron influenciados por la quimio, no quimio o tratamiento combinado.
Entonces, podemos decir, dentro de las conclusiones, que la valoración del resultado cosmético según la escala o puntuación evaluada por el paciente fue equivalente para ambos grupos. Sin embargo, los evaluadores médicos evaluaron el resultado cosmético de la irradiación parcial de la mama como peor a los 36 meses versus la irradiación completa de la mama, a pesar que el efecto sobre el tamaño fue despreciable, es decir, no significativo. El resultado cosmético según la fotografía digital, evaluado por un médico a ciegas respecto del brazo del tratamiento y a la medida del tiempo, fue equivalente para ambos brazos, irradiación parcial y mama completa. La satisfacción del paciente fue un equivalente para ambas mamas y eso es de mucha importancia. A los pacientes con cáncer de mama elegibles se puede asegurar que no existe diferencia cosmética si eligen la irradiación parcial de la mama como tratamiento por lumpectomía. Sin embargo, en mi apreciación personal puedo decir también y en mi experiencia que probablemente este resultado de la irradiación parcial de la mama estuvo a expensas del efecto de la radioterapia externa conformada 3D. Bien. Entonces, continuando con el segundo tema, vamos a hablar del linfedema, que es otro punto de mucho interés que está relacionado con la calidad de vida del paciente. La revisión de ese tema vamos a ver que se relaciona la cuantificación y el impacto de la radioterapia en los nódulos regionales y riesgos del linfedema en cáncer de mama tratado con biopsia de ganglio centinela o disección de axila. Este es un estudio a largo plazo prospectivo. Este estudio fue realizado por el Massachusetts General Hospital del el Departamento de Radioterapia Oncológica y vamos a ver, es un estudio muy interesante y este trabajo fue financiado por una serie de instituciones, entre ellas podemos observar alrededor de 5 instituciones, de las cuales el principal investigador en todas y cada una de ellas es el mismo Alfonso Tallán. Antecedentes. Podemos decir que la radiación de los nódulos regionales en el cáncer de mama han sido identificados siempre como un factor de riesgo para el desarrollo del linfedema. El punto de estudio es evaluar el impacto de la radiación de los nódulos regionales entre los diferentes grupos de tratamiento para pacientes de cáncer de mama basado en el tipo de cirugía axilar y enrolados en estudios para la detección del linfedema. En este programa de detección o screening se diagnosticaron 5.500 casos de cáncer de mama desde el 2005. Entre ellos, 2.857 tuvieron al menos 3 mediciones del brazo. ¿Qué pacientes fueron excluidos de este programa o de este trabajo? Pacientes con cáncer de mama bilateral, pacientes que recibieron neoadyuvancia con quimioterapia y pacientes que no tuvieron muestreo o disección axilar. El modelo que se utilizó fue el modelo para el cálculo, fue el modelo proporcional de Cox, multivariable. Comparó la incidencia acumulativa del linfedema relacionado al cáncer de mama y la falla local entre los diferentes grupos de pacientes. Pero es importante definir lo que es el linfedema. Se definió el linfedema como un incremento de volumen del brazo mayor al 10%, surgiendo en 3 meses del posoperatorio. Para este estudio se obtuvo la medida del bilateral del brazo con un perímetro. Antes en el preoperatorio, tomándose como base para las siguientes evaluaciones, luego en el posoperatorio, antes y después de la quimioterapia, antes y después de la radioterapia, y tuvo un seguimiento cada paciente en cada 6 y 12 meses del posoperatorio. Entonces, ¿qué se utilizó para las mediciones? Se usó la perimetría para cuantificar los cambios de volumen.
se diseñó un protocolo estandarizado de las medidas. La posición del brazo, tal como muestran las imágenes, estaba dispuesto a 90 grados. La medida fue bilateral de ambos brazos. 3 medidas en cada brazo, como vamos a ver acá, una de este nivel, otra de este nivel y otra de este nivel, porque esta medida es la medida del hombro, que vamos a ver. El tiempo total de medida fue de 2 a 3 minutos. 70 a 85 pacientes fueron medidos por semana. Acá vamos a ver también el volumen infrarrojo que se utilizó para la medición de los brazos. Todos los pacientes tuvieron una medida base, es decir, preoperatoriamente. Entonces, se estudiaron 1.028 pacientes, se realizaron 35.481 mediciones y hubo 7.095 visitas. ¿Qué se encontró? Se encontró que 2.9% de asimetría mayor al 10%. Sin embargo, menor al 5% estuvieron pacientes que tuvieron 28.3% de asimetría. En conclusión, la falta de una línea de base, resulta siempre un diagnóstico erróneo significativo que está alrededor de un 40-60% de los pacientes. Las primeras medidas postoperatorias no son bases precisas, por tanto, los pacientes tuvieron todos una base inicial previa, es decir, preoperatoriamente. Se hizo también se hicieron cambios de volumen para la cuantificación del edema. Se utilizó estos cambios de volumen y se cuantificaron el edema en base a una serie de cálculos que se utilizó: el volumen inicial o base del brazo, el volumen actual del brazo, el volumen inicial del brazo no afecto también, el volumen inicial del brazo no actual e inicial del brazo no afecto. Pero no solamente es eso, o sea, además se utilizó el peso inicial del cuerpo, o sea, previo al tratamiento, previo a la cirugía, y el peso actual del cuerpo, o sea, del momento que se medía. Y así vemos que para el cambio relativo de volumen se utilizó el A2, que era el volumen actual del brazo afectado, por el volumen inicial del brazo no afectado, entre el volumen actual del brazo no afecto por el volumen inicial o base del brazo. De la misma forma se utilizó los mismos, se utilizó lo mismo para el peso ajustado al cambio. Entonces, los resultados. Entre los resultados vamos a ver que el número de pacientes que se evaluaron fueron 1.811 pacientes con una medida de seguimiento de 49 meses después de la cirugía. La incidencia del linfedema relacionado a los cambios de volumen fue por encima del 10%, que correspondía a 10.3%. La otomía fue realizada en la mayoría de los pacientes. 984 pacientes se realizó la tumorectomía y no recibieron radioterapia a nivel de órganos axilares. Solo 79 pacientes se les añadió la radioterapia en este caso de ganglio centinela. Pero en los pacientes que tuvieron disección de axila se añadió la radioterapia en un número mayor de pacientes, que son alrededor de 32%. Así vamos a ver, aquellos pacientes que tuvieron mastectomía, también se vio que los que tuvieron mayor número de pacientes fueron los que tuvieron disección axilar más radioterapia, fueron los que tuvieron mastectomía sola. Aquellos pacientes que tuvieron mastectomía con reconstrucción fue también parejo, pero obviamente fue realizada en aquellos pacientes que tuvieron disección de axila sola y disección de axila más radioterapia, ¿no? Con menor porcentaje en aquellos pacientes que no recibieron radioterapia o que se añadió la radioterapia, que solamente tuvieron biopsia de ganglio centinela. Este cuadro es de suma importancia, en la cual se tiene que el número de pacientes que recibieron solo biopsia de ganglio centinela como tratamiento fueron 1.354, seguida por los pacientes que tuvieron disección de axila más radioterapia 249,
y después el biopsia de ganglio centinela más radioterapia 121. Pacientes que pero el de mayor importancia son los pacientes que desarrollaron linfedema. Vamos a ver que no hubo diferencia en aquellos pacientes que solo se hizo estudio o biopsia de ganglio centinela. En el caso que se añadió radioterapia, la diferencia no fue significativa, prácticamente fueron iguales. A diferencia de que el linfedema sí se desarrolló de forma mayor y significativa cuando se compara, cuando se realizó la disección de axila. Incluso la disección de axila sola, y se añade la radioterapia, hay una ligera elevación en porcentaje comparado con el brazo paralelo, pero que tampoco no es significativa, que está alrededor de 10%. ¿Qué pacientes realizaron falla locorregional? Prácticamente los porcentajes en fueron los mismos para la biopsia de ganglio, para solo la biopsia de ganglio centinela, incluida la radioterapia, pero sí esto fue ligeramente mayor en aquellos pacientes que tuvieron disección de axila sola sin añadir la radioterapia, pero no fue significativo. Y pacientes que desarrollaron falla axilar, prácticamente en ninguno, fue equilibrado en los 4 grupos, que llega alrededor de 0.4%. Y eso es lo más interesante que podemos ver con esa tabla, y así podemos comparar que aquellos pacientes que solamente tuvieron biopsia de ganglio centinela, al añadir incluso al añadir la radioterapia, la diferencia entre ellos es poquísima, ¿no? Entonces es de solamente 3%. Como vemos acá, estudio de ganglio centinela más radioterapia 10.8% y solo estudio de ganglio centinela 7.7%. Mientras cuando vemos la disección de axila sola es 29%, si le añadimos radioterapia es el 38.7%. O sea, no hay una diferencia significativa. No hay una diferencia significativa entre los dos brazos. Ahora, si evaluamos la disección de axila, ¿no? La disección de axila, se hace un estudio multivariado de la regresión de los análisis, controlando la edad, el índice de masa corporal, el tipo de cirugía, la reconstrucción, el número de tejido de nódulos linfáticos removidos. Vemos que los resultados son los siguientes, que la disección de axila sola, acá la disección de axila sola, versus la disección, el estudio de ganglio centinela más radioterapia, tiene una medida de hazard rate de 1.9 que no es significativa. Sin embargo, si se evalúa la disección de axila más la radioterapia versus la biopsia de ganglio centinela más radioterapia, esto sube en la medida de hazard ratio sube a 2.9, pero tampoco se considera significativo. Por consiguiente, vamos a ver también la falla locorregional, y vamos a ver que la incidencia de falla locorregional no fue significativa entre los 4 grupos. Vemos que prácticamente los resultados fueron los mismos en cuanto a la falla local, ¿no? Esto es bajísimo. No existe diferencia significativa en riesgo de linfedema entre el estudio de ganglio centinela más radioterapia versus solo el estudio de ganglio centinela. No existe diferencia. Entonces, las siguientes conclusiones vemos que no existe diferencia de falla axilar entre los 3 brazos. Para los 3 brazos, ya sea el estudio de ganglio centinela, el añadir la radioterapia, la disección de axila y el añadir la radioterapia, no ha presentado ninguna diferencia en la falla local. Otro punto que es en pacientes con ganglio centinela con 1 o 2 positivos, la radioterapia, la irradiación o añadir radioterapia puede conseguir con seguridad sustituir a la disección de axila sola. En pacientes con ganglio centinela
no 1 o 2 positivos, la radioterapia a estos ganglios puede sustituir a la disección de axila sola, con similar control del tumor y mucho más baja tasa de linfedema. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que estos son temas muy importantes y espero sea de utilidad. Gracias. Hola. Disculpen, creo que tengo interferencia. Un momento, por favor. Bueno, creo que ya se recuperó el audio. Doctora Adela, muchas gracias por la presentación. Disculpen por la interferencia, he tenido problemas con el equipo. Las preguntas se van a dejar posterior a la segunda ponencia. Ahora como invitado tenemos al doctor Gustavo Sarria, radiooncólogo de INEM y de AUNA. También el doctor Sarria es profesor en las universidades Cayetano Heredia y San Martín de Porres. Es consultor auditor de la IAEA, con fellowship en el Beaumont Hospital de Detroit, actual presidente de la Sociedad de Radioterapia del Perú, past president de la Sociedad Peruana de Mastología. Doctor Sarria, bienvenido. Hola, gracias por compartir este curso de actualización en radioterapia. Mi nombre es Gustavo Sarria, soy presidente de la Sociedad Peruana de Radioterapia, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y particular San Martín de Porres, y radiooncólogo de el INEM y de la Red AUNA. En esta oportunidad y dentro del módulo 2 de cáncer de mama, vamos a desarrollar 3 trabajos interesantes cada uno de ellos, donde vamos a ver diferentes y nuevos enfoques en el manejo de pacientes con cáncer de mama que representan retos específicos para la toma de decisiones. En esta primera parte vamos a hablar sobre un ensayo fase 1 en la que se ha estudiado si es que es posible hacer tratamiento concurrente o simultáneo con cisplatino y radioterapia en estadios 2 y estadios 3 de cáncer de mama triple negativo y buscar la dosis ideal como fase 1 que corresponde. La doctora Belló declara del Dana-Farber no tener conflicto de intereses y en el resumen de conocimiento a la fecha podemos decir que el cáncer de mama triple negativo es considerado el grupo de pacientes de alto riesgo con pronóstico desfavorable que presentan además la más alta tasa de recurrencias dentro de los diferentes subgrupos de cáncer de mama. Por ejemplo, si los comparamos con el perfil luminal A o en la sobreexpresión del ER2. Por otro lado, la concurrencia de quimioterapia y radioterapia ha demostrado a través de varios estudios un resultado con desenlaces mejorados que aquellos estudios en los que se intentó hacer quimioterapia y radioterapia secuencial o sencillamente con radiación solar, los más antiguos. Cabe decir también que la combinación de sales de platino y radioterapia han explotado mecanismos de sinergia bastante bien conocidos que incrementan la eficacia en el control tumoral, pero que particularmente en los cánceres de mama triple negativo, que sabemos de su agresividad, podría ser una combinación particularmente positiva y sensible para
conseguir este efecto. El esquema de este fase 1 fue seleccionar pacientes que estaban predispuestas a ser tratadas con cirugía de conservación o con esquemas de mastectomía radical. Podría haberse incluido cualquier paciente con esquemas de quimioterapia previos, siempre y cuando no hayan tenido sales de platino, cis o carboplatino previos, en un escenario de adyuvancia o de terapia preoperatoria. Y finalmente, este grupo de pacientes fue aterrizado para recibir concurrentemente radioterapia con platino materno. Los criterios de inclusión, que estuvieron bastante bien especificados, era que se aceptaba para el trabajo aquellos pacientes con receptores de estrógeno y progesterona negativos, definidos por el grupo de pacientes que tiene de 0 a menos de 10% de tinción en la inmunistoquímica para receptores. HER2 negativo se consideró aquellos pacientes que tenían 0 o hasta una cruz en la inmunistoquímica y o corroborados por FISH menor a 2.0. Cualquier terapia sistémica diferente a sales de platino estaba permitida y los pacientes debían tener un estadio patológico 1, 2 o 3 para ser seleccionados candidatos a cirugía. Igualmente, deberían tener no registrada una respuesta patológica completa para poder ser incluidos en este estudio. Los objetivos de este estudio, primario y secundario, fue, en primer lugar, como fase 1, determinar seguridad, tolerancia y la máxima dosis permitida del cisplatino cuando se da en simultáneo con radioterapia en este grupo de mujeres 2-3 de cáncer de mama triple negativo. Y como objetivo secundario, un control a 5 años y una toxicidad a largo plazo. Esto permitió también establecer un plan de acción, establecer 4 niveles de dosis de 10, 20, 30 y 40 miligramos por metro cuadrado. Si es que estas escalaciones ocasionaban 2 días de retraso en radioterapia o una adicional de suspensión de días para dar el platino, el paciente entonces era retirado del estudio. Se permitió hasta 10 pacientes adicionales en cada nivel de dosis. La radioterapia fue administrada de manera convencional en el esquema ya sea de terapia de conservación o de mastectomía con dosis de 50.4 grays, permitiéndose en el caso de conservación un bus a la lumpectomía de 10 grays o sin bolus, y en el caso de mastectomía sí se permitió bolus en la misma dosis y se permitió que el médico radiooncólogo tuviera el criterio no de elegir la irradiación ganglionar nodal. La incisión podría ser también reforzada con un bus hasta 10 grays adicionales. Y la dosis limitante tóxica era aquella en la que se permitía en un seguimiento a 8 semanas, todo lo que no suceda y que permita un retraso de cisplatino en más de 2 semanas o radioterapia en 2 días. Igualmente se toleró hasta que pudiera presentarse un grado 4 de toxicidad dérmica o un grado 3 de toxicidad dérmica que no regresionaba a grado 2 semanas después de completar la radioterapia, y cualquier grado 3 o mayor a una toxicidad no hematológica. El grado 3 o mayor de neutropenia con fiebre de 38.5 o más o la presencia de infección, y el grado 4 de neutropenia mayor a 7 días. Asimismo también el grado 4 de trombocitopenia y el grado 3 de trombocitopenia complicada con hemorragia eran los criterios para considerar dosis tope de tolerancia. De este momento, se pudo entonces determinar que los pacientes agrupados en esta pequeña cohorte de 26 y 29 pacientes pudieron ser agrupados de manera racional con los criterios de TNM para poder hacer las comparaciones tanto en el grupo de conservación como en el grupo de mastectomía. Varios regímenes fueron aceptados, por ejemplo, la combinación preoperatoria de antraciclínicos y taxanos, o de taxanos seguido de adyuvancia con antraciclínicos, o antraciclínicos preoperatorios y taxanos adyuvantes, adyuvantes con antraciclínicos y taxanos, o adyuvantes solo taxanos y platino. También se incluyó al grupo de capecitabina después de radioterapia. La dosis limitante para la toxicidad en el brazo de conservación se estableció en 40 miligramos, resultado de las toxicidades de algunos pacientes. Y en el grupo de cirugía radical fue de 30 miligramos, a diferencia de la de conservación.
Un paciente a 20 miligramos desarrolló una infección grado 3 urinaria, otro paciente en grado 40, de 40 miligramos desarrolló neutropenia grado 3 y otro tercer paciente desarrolló tinnitus grado 2 en una dosis de 40 miligramos. Las disrupciones del tratamiento, como se esperaba, se presentaron en 2 pacientes. Un paciente con neumonía tuvo un retraso de 3 días para la radiación en el esquema de 40 miligramos por metro cuadrado y el cisplatino fue interrumpido. Otro paciente hospitalizado por infección de tracto urinario en el rango de dosis de 20 miligramos tuvo un retraso de un solo día y el cisplatino fue descontinuado. Y se pudo observar en el grueso de la cohorte que 13 pacientes, el 24%, tuvo que descontinuar prematuramente el cisplatino, pero en diferentes rangos de dosis, 8 a 40, 3 a 30. Así, cuando analizamos el perfil de toxicidad, vemos una agrupación de síntomas que sucedieron. Por ejemplo, en el grado 2-3, en el grupo de mastectomía, observen que todo el paquete de grado 2 estuvo orientado más a dermatitis. Seguidamente hubo neutropenia de grado 3 en 5 pacientes y finalmente diarrea en pocos. Cuando miramos en el grupo de conservación, la dermatitis fue de grado 3 solamente en un paciente, la leucopenia en 3 pacientes, y esto tuvo un impacto de sobrevida libre de enfermedad de 10 puntos a favor de la conservación. Este no era el objetivo del estudio y esta es una cohorte muy pequeña, pero el resultado mostró una diferencia de estos 10 puntos. En cuanto miramos la recurrencia loco-regional, la conservación y la mastectomía, hubo diferencias a favor de la conservación y se presentaron 3 recurrencias loco-regionales, 2 en la axila y 1 localmente. ¿Qué conclusiones arroja este estudio? Que la radiación y el platino dado en simultáneo es bien tolerado cuando en el escenario de conservación usamos 2 estopes de 30 miligramos por metro cuadrado y en el escenario de conservación 40 miligramos, es decir, más dosis en conservación y hasta 30 miligramos en mastectomía. Nosotros debemos esperar, dado que esta muestra es pequeña, un estudio de más larga data y de una mayor cohorte de pacientes, pero podría ser que este podría ser un abordaje adecuado para alto riesgo triple negativo, aunque se requeriría hacerse otras preguntas. ¿Cuál es el rol de la capecitabina? ¿Qué pasaría con la combinación de capecitabina con sales de platino? ¿Cuál es el rol de los inhibidores PARP? Por ejemplo, el niraparib o el rucaparib, que están en ensayos ongoing. ¿Cuál es la combinación adecuada en cáncer de mama triple negativo para inmunoterapia y radioterapia? Todas estas respuestas estarían enfocadas a contar con mejores y mayores biomarcadores que ayuden a individualizar este criterio. En este segundo estudio, llamado ERA, lo que presentamos son resultados interrogantes en el escenario post-mastectomía de pacientes con HER2 sobreexpresado o positivo. Recordamos que está bien establecido que en mujeres de alto riesgo la radioterapia post-mastectomía está bien indicada, ya que aporta, apoyada en múltiples ensayos randomizados, un beneficio global en sobrevida de 10% y un beneficio en control locorregional de hasta un 20%. De lo que se trata típicamente es de tratar focos microscópicos residuales dentro de la misma pared torácica o en el drenaje linfático regional. La dosis en esquema convencional, bien establecida, puede llegar a darse 50 grays en 25 sesiones o perfectamente bien validada también en hipofraccionamiento 40 grays en 15 sesiones. Esto apoyado desde el primer seguimiento de Overgaard, James Overgaard y su grupo danés y multicéntrico europeo y el grupo de Ragas en Canadá, llegó a establecerse muy bien cómo eran varios estos aportes y abordajes. Lo cierto es que ya tenía más de 40 años el conocimiento de que más allá del TNM, la recurrencia va a depender
de, en un primer lugar, terapia sistémica. En este caso, la presencia o no de taxanos o la presencia o no de terapias blanco. Y en un segundo grupo, la biología tumoral. Es decir, el estatus de receptores hormonales o de HER2 sobreexpresado. Estos factores moleculares del tumor ya están considerados en la clasificación de riesgo del American Joint Committee en su 8ª edición desde hace unos años atrás. Es decir, ya no podemos ignorar que estos factores van a cambiar nuestra percepción del riesgo de estas mujeres, según muchos reportes que ya tienen muchísimos años, como se menciona en esta lámina, algunos de los cuales están consignados. Beneficiar más o qué mujeres podrían no beneficiarse tanto con esta intervención. Cuando miramos este análisis del ERA, que tiene un seguimiento mayor a 11 años, para pacientes con cáncer de mama temprano, el análisis final de este estudio lo que nos muestra es que se juntaron un grupo brazo control de más de 1.600 mujeres, otro grupo de intervención con trastuzumab por 1 o 2 años de más de 3.500 mujeres, de las cuales 1.600 y más llegaron a mastectomía, que a su vez algunas recibieron radioterapia por mastectomía y otras no. Este grupo importante de comparación fue visto durante el tiempo a 11, 12, 13 o más años. Y cuando ustedes revisan la tabla de distribución del grupo de intervención post-mastectomía y no post-mastectomía, encuentran que la distribución etaria, el estatus hormonal, el estatus nodal, el tamaño tumoral, el grado histológico, es razonablemente bien comparado. Y lo importante es que cuando revisan también el desenlace en el control locorregional, en este grupo N0, y subrayo el N0 porque después viene el N1, el desenlace a 11, 12 o 13 años es exactamente el mismo. No hay una diferencia en estas HER2 positivas N0. Cuando miramos a las pacientes N1, este es en el segundo escenario, ya se ve una distribución y diferencia en resultados en este control locorregional que afecta a la sobrevida, porque en el grupo que recibió radioterapia, que sí recibió radioterapia post-mastectomía, obtuvimos un 97% versus un 90% en las mujeres que no lo recibieron. Es decir, se perdió la oportunidad en ese grupo significativo, con una significancia estadística clara, de un 7%. ¿Y qué análisis o conclusión adicional nos trae esto? Cuando miramos a los pacientes, en ambos casos de estos cuadros, HER2 positivos, pero en el cuadro de la izquierda es receptores estrogénicos positivos, observamos una diferencia casi igual, 97 contra 89 a favor de la radioterapia, y en el cuadro de la derecha observamos el receptor estrógeno negativo. La diferencia se acorta, pero no deja de ser estadísticamente significativa. Ya ahora es de 97 contra 91%. O sea, podremos decir que independientemente del estado hormonal en estrógeno, en receptores estrogénicos, hay ganancia, pero más es en el grupo de receptores estrogénicos positivos. ¿Qué análisis amerita los pacientes más allá del N1? Cuando el desenlace de estos pacientes es la presencia de N2, se analiza el grupo por diferentes eventos en proporción con un intervalo de confianza del resultado de 95%. Y observen ustedes en este pequeño cuadro, la sobrevida libre de recurrencia, 93%, la sobrevida libre de metástasis a distancia, 60%, la sobrevida libre de enfermedad, 51%, y finalmente la sobrevida global, 63%. ¿Qué sitios de recurrencia permitió este análisis? En el grupo de radioterapia post-mastectomía, 940 pacientes versus el brazo control de no radioterapia, 693 pacientes,
hubo ciertas tendencias similares. En la recurrencia local ocurrió, miramos los porcentajes, en el 3.1 o 3.5% del grupo, de las cuales fueron distribuidas esencialmente a las recaídas, 2% en la pared torácica ipsilateral anterior o 1.9% en el grupo de no radiación. La cicatriz fue en el 1% o en el 1.6% según se dio o no radioterapia el sitio de preferencia para esa recaída. Cuando analizamos las recaídas regionales, llegamos a un valor de 1.3% en el grupo de radioterapia versus 2.2% en el grupo de no radioterapia postmastectomía. Y vemos cómo es que, por ejemplo, la recurrencia axilar ipsilateral de 0.7 pasa a 1.6, mientras que en el infraclavicular prácticamente no hubo modificación. Cuando hay datos perdidos, también hay un porcentaje no deleznable de pacientes que requieren este análisis de comparación. En conclusión de este análisis era, los pacientes eran 2 positivos dentro de terapias modernas, consideradas terapias blanco o quimioterapia basada en taxanos. Este es el grupo más grande que se ha colectado hasta el momento. La recurrencia locorregional se beneficia de radioterapia postmastectomía en pacientes SER2 positivos N1. ¿Cuál es el beneficio global? 7%, recuerden en los gráficos previos. El receptor estrogénico positivo tiene un aumento sobre ese 7% sobre el beneficio absoluto de control locorregional que impactaría finalmente en la sobrevida. Queda por responder algunas cuestiones que merecen más análisis, más tiempo y otros ensayos. Por ejemplo, aquellos pacientes ER2 positivos que reciben primero quimioterapia neoadyuvante y que luego van a mastectomía, ¿cuál será el beneficio real de esta radioterapia postmastectomía? Y ¿cuál sería el beneficio real de pacientes que han tenido una resección, como suele suceder muchas veces en la consulta, limitada o no ideal a nivel axilar? ¿Será posible esperar un beneficio de una intervención? Ese es un estudio que vendrá más adelante. Hasta aquí con el segundo estudio y enseguida pasaremos a comentar algunos otros detalles del tercer. Este tercer ensayo, fase 2, nos habla sobre la radiación hipofraccionada, su seguridad y su aplicabilidad en pacientes cáncer de mama que requieren irradiación de la cadena linfática ganglionar, inclusive aquellas que portan implantes postmastectomía. Un estudio interesante que permite indagar de forma segura sobre la aplicabilidad del hipofraccionamiento, criterio que ya tiene algunos años en uso en muchas partes del mundo. La radiación hipofraccionada podemos afirmar que es segura, efectiva, competitiva y en algunos casos superior al fraccionamiento convencional cuando tenemos que irradiar no solamente la mama del paciente. Hay cada día más datos que reporta en presencia o no de reconstrucciones mamarias, el hipofraccionamiento sigue siendo útil y seguro, rompiendo el mito de que podría ser más tóxico, sobre todo a nivel dérmico o a nivel de órganos de riesgo. ¿Cuál es la hipótesis entonces de este trabajo? El tratamiento postoperatorio con radioterapia hipofraccionada debería a los ganglios y cadenas linfáticas regionales, en adición a la pared torácica o a la mama, según sea el caso, será segura y será bien tolerada, incluyendo a aquellas pacientes con reconstrucción mamaria. Cuando miramos de forma prospectiva la data que existe, hemos seleccionado en este estudio algunas que acumulan 2.000 casos para axila y 1.650 para pared torácica, y con diferentes esquemas por encima de 200 centigrados diarios. El seguimiento que va desde 4.4 hasta 20 años. Los efectos sobre el tejido normal, tanto en el brazo y en el hombro ipsilateral, después de irradiar linfáticos, en este ensayo del START A y B, con esquemas que respetan el EQ de 2 equivalente, tanto de 48, 46 y 40.05 en 15,
atribuyéndose un alfa beta de 3 y 1.5 Grays respectivamente, permiten decir, a criterio de la mancomunidad británica, no solo de Inglaterra, sino de Australia, Nueva Zelanda y otros países de esa mancomunidad, que si el radiooncólogo se siente confiado en prescribir 50 Grays, pues debe esperar al menos la misma confianza para prescribir 45 en 15, ya que los resultados de este prospectivo a largo plazo con buen seguimiento y estricta data analizada permiten afirmar que no se espera mayor efecto secundario, sino por el contrario, se espera un menor efecto secundario, como pretende esta hipótesis de trabajo. Tanto que desde el año 2018, en su segunda edición, el Real Colegio de Radiólogos, que involucra la práctica de radioterapia, indica que 4.005 centigrays en 15 fracciones diarias tiene un grado de evidencia que permite incorporarse a la región linfática como esquema estándar de. Entonces, en ese escenario, este ensayo clínico que involucra también centros de Estados Unidos, diseñan el ensayo clínico donde un solo brazo en fase 2 investiga con aprobación del Comité de Seguridad de Data y de Monitoreo la aplicación del esquema hipofraccionado. La cirugía de mama, ya sea cirugía radical o de conservación, que involucre irradiación linfática regional, en el escenario de disección axilar o de ganglio centinela, tendrá permitido o no tener neoadyuvancia o adyuvancia a la quimioterapia, como estaba indicado, y se procede a hacer una prescripción de radioterapia hipofraccionada, 15 sesiones por espacio de 3 semanas, a la mama o a la pared torácica según corresponda, en presencia o no de expansores, incluyendo el drenaje linfático regional. Opcionalmente, y a criterio clínico, se deja la posibilidad de incluso ofertar un boost de 1068 centigrays en 4 meses. El punto primario de análisis permite hacer un pronóstico. Se espera que, dado la data histórica de fraccionamiento convencional, pudiera haber una tasa de eventos de diferentes expectativas, hasta 40%, en esta población analizada. Ese 40% incluye linfedema, limitación del movimiento del hombro, abducción en particular, fractura asintomática de costilla, dolor, enfermedad isquémica, neumonitis y plexopatía braquial. Está en la mente de todos los que manejamos la especialidad. Cuando el análisis estadístico lo permite, se puede hacer un diseño que tenga un 80% de confianza para el resultado obtenido por esta muestra. Por lo tanto, se busca que la muestra tenga al menos 106 pacientes para calcular este nivel de confianza. Y se desarrolla método estadístico como es el test de exactitud binomial, esperando un alfa de 0.05. Este fue estimado para medir la frecuencia de eventos adversos comparado con la data histórica. También se aprovechó que es el reporte de paciente y el resultado específico de enfermedad, sobrevida libre de enfermedad y recaída local. El seguimiento fue bien establecido, se tenía que tener una línea base previa a la radioterapia, una visita semanal durante el tratamiento, 6 meses después, 1 año después, 3 años después y 5 años después, el seguimiento correspondiente en el listado de la mano derecha, esencialmente es clínico, y a colación, como un ejemplo, se trae a esta paciente de 38 años con un T1C-N1A, neoadyuvancia como esquema de tratamiento, sometida a mastectomía bilateral con expansores inmediatos y disección axilar. Como ven, esta anatomía compleja, en la que se incluye drenaje linfático regional supraclavicular, obliga a un análisis y a una explotación de la especificidad de la técnica para poder contener los órganos en riesgo dentro de los niveles de seguridad. Y los criterios que se utilizaron para esta dosimetría fueron automáticamente capturados por una data central de análisis, donde se especificaba
cuánto debía recibir la mama o la pared costal convenidamente, la isodosis de prescripción que no debía bajar la cobertura de un 95%, y también los criterios de hasta cuánto se permitía la prescripción de dosis de órganos de riesgo. Como resultado preliminar, en el grupo de enfoque de cirugía de la mama, teníamos lumpectomías en el 42% y mastectomías en el 58%, mientras que ganglio centinela en el 55% y disección de axila en el 45%. En el tema de reconstrucción, apenas el 22% fueron colgajos autólogos, mientras que del resto, 78% fueron expansores con implante. De los 38 pacientes que completaron la reconstrucción ipsilateral, ningún expansor se perdió. 8% de los pacientes requirieron una revisión del implante, pero sin mayores consecuencias para ello. El análisis de la dosimetría y de los planes fueron hechos con criterios de identificar estos eventos adversos que se esperaba que pudieran ocurrir en un 40%. Y esto se comparaba con la data histórica. Entonces, por ejemplo, el linfedema estaba definido como un incremento de al menos un 10% del diámetro previo al tratamiento, o una limitación reportada por un cuestionario de funcionalidad en cuanto a la movilidad del hombro, o, por ejemplo, la demostración de la presencia de una angina con cambios electrocardiográficos o infarto de miocardio asociado a síntomas de angina, y así por el estilo, con neumonitis, plexopatía braquial, etc. Más objetiva la descripción de la complicación. ¿Qué encontraron? Linfedema en el 22%, aumento de más del 10% en el diámetro basal. Limitación del hombro, 2%. Fractura de costilla, ninguna. Enfermedad cardíaca isquémica, ninguna. Neumonitis, 3%. Y plexopatía braquial, ninguna. Hubo 2 casos que reportaron neuropatía, pero fue reversible. En total, solamente del 40% esperado, se presentó un 26%, con alguna toxicidad de diferente nivel. Y la significancia de esta predicción concluye que es estadísticamente significativa y que además vendría a ser menor que la reportada en el histórico convencional. ¿Hubo plexopatía braquial? Como mencioné, no. Solamente hubo 2 casos de una neuropatía transitoria, no plexopatía, y que tuvieron respuesta y estabilidad con tratamiento convencional, por ejemplo, gabapentina. En resumen, a un año de tasa de reporte final, se muestra como el resultado no inferior desde el punto de vista de toxicidad, comparado con el fraccionamiento estándar al hipofraccionamiento, basado en estos predeterminados límites, ¿no? No hubo pérdida del implante en ningún caso, y el estudio puede concluir que el hipofraccionamiento es seguro, es viable, y que se espera menos complicaciones que con el esquema convencional, o al menos es no inferior, incluyendo el escenario de reconstrucción de la mama, que representa muchos retos. El agradecimiento a los coinvestigadores, y muchas gracias hasta aquí por haberme prestado su atención. Gracias, doctor Sarria, por su presentación. Vamos a ver si tenemos preguntas. Quizás es como un comentario, doctor, en este momento y a raíz del tema de radioterapia postmastectomía, es quizás los casos más frecuentes son los que han recibido neoadyuvancia. ¿Qué opinión tiene usted en estos pacientes que han recibido neoadyuvancia y han presentado una respuesta parcial a postmastectomía? Doctor Sarria. Intento el micro, ya creo que logré el audio. Sí, doctor. Interesante tu pregunta, porque es un subgrupo muy especial. Hoy en día a todos nos está tocando tomar decisiones individualizadas sobre este escenario, ¿no?
respuesta parcial a la neoadyuvancia, mastectomía, ¿y ahora qué hacemos? Pues, como se dijo hace no hace mucho, existen dos escuelas. Una escuela que habla sobre tratar la enfermedad como fue en el inicio o tratar la enfermedad como queda. Y aquí probablemente mi reflexión sea una que hizo Lester Peters hace muchos años. Mencionó que toda respuesta parcial es un completo fracaso y lo dijo para llamar la atención de que la supervivencia de células tumorales, clonas de células tumorales, después de una primera línea de tratamiento, en este caso con tratamiento sistémico, lo único que nos está diciendo es que hay células que van a ser resistentes a los mejores esquemas que se tienen a nivel sistémico. Por lo tanto, en este grupo de pacientes que su pronóstico no es tan favorable, deberíamos tomar en cuenta la enfermedad original para hacer la prescripción de tratamiento, ¿no? Y peor aún, el reto que significa, lo mencioné al final, el reto que significa la presencia de expansores. Los colgajos no son tan retadores, pero en la experiencia que hemos desarrollado, los expansores sí representan un reto dosimétrico y de distribución. Si esto a su vez se suma con anatomías complejas como pectum excavatum u otra alteración anatómica, pues siempre nos hace rascarnos la cabeza de cuál es la mejor técnica que tenemos a la mano para poder dar la mejor distribución. Entonces mi consejo es no perder de vista que el escenario de estas pacientes no es tan favorable y hay que ser todo lo radical que podamos ser. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿En qué escenarios de irradiación ganglionar se debe irradiar la axila resecada o se debe obviar? Doctor Sarria. Doctor, ¿me escucha? Ahora sí, Ani, estaba tratando de volver a Sí. entrar. Ya no voy a cerrar mi micro porque tengo problemas para regresar. Tenemos el mismo problema. Sí, sí, parece que entendí la pregunta a medias. ¿Qué hacer con una axila que ha sido abordada por cirugía radical? ¿Esa fue la pregunta? Si me puedes, por favor, responder si es que la pregunta estaba dirigida al manejo de la axila post cirugía. Alberto me está Sí, auxiliando. sí, Sí. sí se refiere a Yo creo una que axila aquí operada. el criterio que ha persistido por años y que se mantiene vigente es que dos tratamientos radicales no hacen un mejor tratamiento. Si la cirugía, y lo he mencionado en una parte de las conferencias, ha sido idónea y hay algún criterio estadístico y numérico para hablar del número de ganglios extirpados y niveles de disección y sobre todo en algún caso concentración de enfermedad, hay que considerar que esa axila pudo haber sido ya tratada y no deberíamos agregar un tratamiento radical a otro porque estaríamos sumando toxicidades y no necesariamente control regional, que se supone podría haber sido el objetivo. Entonces, el problema más bien se suscita cuando tenemos cirugías que pueden ser consideradas no idóneas, ¿no? En algún momento se discutió la radicalidad de la disección ganglionar y se hablaba de número de ganglios y el número clave era 12. Había variado muchísimo en el tiempo, ¿no? Cuando yo empecé en esta aventura de la radioterapia, una disección exitosa era aquella que llevaba más de 30 ganglios según la escuela del doctor Cáceres. Y luego esto se fue evolucionando como todo, pero el número no solamente es el detalle que tenemos que revisar. Como radiooncólogos tenemos que hablar con nuestros cirujanos y preguntar y revisar la patología también con el patólogo sobre qué niveles han sido los abordados y si ese número ha sido satisfactorio. Y si el cirujano se siente satisfecho con esa disección. Ahí es muy importante el trabajo en equipo. Gracias, doctor. Vemos si hay más preguntas. A la doctora Adela
Sí, acá estoy. Doctora, buenas tardes. Buenas Acá tardes. me hacen una pregunta en el que el estudio que evalúa la comparación del resultado cosmético con irradiación parcial de mama, el grupo de irradiación parcial de mama fue un grupo que tuvo mayor manejo con balón o fue con braquiterapia intersticial. No. Si ustedes ven lo que se presentó, era en la irradiación parcial de la mama, se hizo tres técnicas, se utilizó. Digamos dos técnicas. Una, la técnica de irradiación conformada en 3D, con radioterapia externa, solo al lecho del tumor. Y la otra técnica fue la braquiterapia. La braquiterapia que se utilizó con el 20% de los casos se utilizó con braquiterapia intersticial y solamente 9% se utilizó con balón. El 70% fue con radioterapia externa, pero localizada al lecho del tumor. No, o sea, radioterapia externa conformada en 3D al lecho tumoral. Entonces, no solamente la irradiación parcial fue hecha en ese trabajo con braquiterapia, ¿no? Pero la dosis fue prácticamente casi la misma. En una fue 38.5 en 10, que debería darse 2 veces al día. Y en la radioterapia externa subió un poquito más, ¿no? Entonces, pero fue prácticamente, no hubo muy poca diferencia, pero igual, se dio también 2 veces al día, igualito que con la braqui, y fue, digamos, también en 6 días, 2 veces al día, en 5 a 8 días, 2 veces al día. Entonces, es así. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Sí? Sí, la pregunta me parece que es para el doctor Sarria. ¿Cuál ha sido su experiencia en cuanto a tratar pacientes con hipofraccionamiento y en qué estadio? Doctor Sarria. Buena pregunta. Yo creo que el hipofraccionamiento llegó para quedarse y ahora, a raíz de la pandemia, pues está tomando un valor preponderante. El objetivo siempre ha sido curar igual o más y complicar menos. Eso no ha cambiado. Lo que cambió fue el mejor entendimiento de la radiobiología del hipofraccionamiento. Habían algunos mitos que nacen, creo que desde la década de los 30, cuando los hipofraccionamientos estaban limitados por la técnica y la poca selectividad de órganos que tenían en ese entonces. Entonces se creó, digamos, un consenso que lo convencional implicaba protractar la radioterapia a esquemas convencionales de 5, 6, hasta 7 semanas, según el volumen tumoral. Sin embargo, cuando hemos entendido mejor, y esto desde hace 1 o 2 décadas, la radiobiología de la dosis alta por fracción, sumada a la especificidad y selectividad de la técnica de administración, hemos podido asistir a tratamientos que, en mi experiencia, al menos las toxicidades pueden ser, con los cuidados del caso, igual o menores en hipofraccionamiento que comparadas con el convencional, tal cual se mencionaba en el estudio, incluso en pacientes post-mastectomía, porque nos hemos enfrentado a los paradigmas de que hipofraccionamiento solamente era para un grupo determinado de pacientes. Sin embargo, ha habido un cambio muy fuerte, yo diría que en los últimos 5 años, sobre todo en Europa, y por esta presión de Europa, Estados Unidos también presenta, como han visto ustedes, la tendencia a virar hacia hipofraccionamiento, dadas las condiciones actuales en las que desarrollamos radioterapia, en la que se exige que el paciente no sacrifique su sobrevida, pero venga menos veces a los centros de radiación. Entonces, la experiencia ha sido buena. Hay que desarrollar y mirar. Yo les recomiendo mucho a quienes hacen esta pregunta o están interesados en hipofraccionamiento en mama, por ejemplo, que revisen las guías nacionales de Inglaterra, del Consejo Británico de la Salud, porque ellos han venido de muchísimos años desarrollando hipofraccionamiento. En la época en que nosotros no pensábamos, ellos ya tenían experiencias consolidadas. Y el haber interactuado con ellos ayuda mucho porque después esto se ha diseminado más en Europa y se logró
entender mejor esa biología que mencionaba para que la toxicidad se mantenga controlada. Quizás una recomendación particular es que taxanos e hipofraccionamiento no son buenos amigos. No hay forma de asociarlos en el espacio porque si no la toxicidad dérmica podría descontrolarse. Pero, como han visto en el segundo estudio, por ejemplo, platino podría ser una opción con la dosis máxima respetada. Probablemente también respetar la secuencia con antraciclínicos y evaluar cada caso en particular con los factores de riesgo. Por ejemplo, pacientes con colágenopatías hay que prestarle doble atención al hipofraccionamiento. Pacientes diabéticas, sobre todo aquellas no controladas, es bueno también tener presente este tipo de trastorno de la microvasculatura y cuál sería su respuesta a largo plazo. Pero digamos que sí podemos ir perdiendo el miedo incluso a largo plazo porque las secuelas han sido ya bastante bien estudiadas. Como decía, uno de los más antiguos ha sido el grupo inglés, pero también en España, en Bélgica, las publicaciones de los países nórdicos, Holanda, todos apoyan a largo plazo la utilidad del hipofraccionamiento, ¿no? Creo que es la tendencia actualmente. Gracias, doctor. Vamos a seguir. Tenemos otras preguntas. ¿Cuál es su recomendación de fraccionamiento para tumores T4 no inflamatorios? Para el doctor Sarria. Sí, la pregunta podría interpretarse de una sola manera, pero es difícil imaginarnos un solo tipo de T4. Probablemente el escenario hay que responderlo si es un T4N0, que es rarísimo, pero si es un T4N positivo es otro escenario totalmente diferente. Y si es un M positivo, también el escenario cambia, ¿no? Va a depender mucho de las expectativas de sobrevida de ese paciente. Pero yo creo que ahí tenemos que buscar una dosis radical y ver el momento en que vamos a interactuar con después o incluso antes que la quimioterapia. En el día a día, incluso la radioterapia como primera línea de abordaje es una rutina que se ve con frecuencia. No necesariamente desconocemos que un T4 es enfermedad sistémica, pero muchas veces hay que atender, por ejemplo, una emergencia local como sangrado, dolor, infección, etcétera, y la radioterapia se convierte en la primera herramienta. Mi recomendación es elegir fraccionamientos no muy prolongados que pueden ser efectivos y alrededor de 15 sesiones es una forma inicial de evaluar la respuesta a ese tratamiento sin renunciar a la posibilidad de un boost si es que la respuesta obtenida en esa primera fase se logra. Hay algunos trabajos, algunos hindúes y otros propios en Latinoamérica y en el Perú, que hablan sobre hipofraccionamiento prolongado, ¿no? Dosis más altas de 800 y 1000 centígrados en pocas sesiones, no más de 3, y se va evaluando la respuesta en periodos prolongados de 3 a 4 semanas. El resultado finalmente hay que esclarecerlo, porque podría ser un tratamiento paliativo puro o un tratamiento que con expectativa de sobrevida, ya digo, según la presencia del N o la presencia del M y de la agresividad de la enfermedad. No es lo mismo tener una paciente de 29 años que una paciente de 85. Hay muchísimas variables, pero esa orientación es la que le podemos dar más o menos. Gracias, doctor. Tenemos una última pregunta para la doctora Heredia. Nos comentan, ¿qué recomiendan a una paciente mastectomizada hace 3 años que cursa con linfedema en todo el brazo del lado operado? Recibió 28 sesiones, radio, quimio y trastuzumab. Bueno, en realidad, una vez instalado el linfedema, muy difícil revertir un linfedema, ¿no? Porque probablemente como se habló, esto es un resultado de 2 tratamientos agresivos y que probablemente han sumado los 2, ¿no? Como se decía anteriormente, hace muchos años se consideraba, digamos, una disección de axila adecuada, buena, con 32 ganglios. Hoy han bajado el número de ganglios. Como ustedes han visto en la charla, el tema del linfedema está relacionado directamente con el tipo de tratamiento a nivel de la axila. O sea, es decir,
está relacionado con la disección de axila, el tipo de cirugía. O sea, probablemente esa paciente tuvo una disección de axila adecuada y se añadió una radioterapia y se sumaron ambos tratamientos y ha llevado a un linfedema, como bien lo describe. ¿Cuál es el tratamiento para esto? Existen más técnicas de tipo mecánicas, ¿no? Para vendajes, ejercicios, etcétera. Pero realmente con un tiempo, con los antecedentes que tiene de tantos años, es bien difícil revertir un linfedema. Prácticamente no es posible revertir. Se puede mejorar con ejercicio, se puede mejorar con técnicas de vendajes, pero no hay una solución cuando ya es un linfedema antiguo, ¿no? Es bien complicado eso. Lamentablemente, hoy en día lo que se quiere evitar, como dijo el doctor Sarria, es hacer tratamientos dobles que lo único que van a llevar es a esto, a esos linfedemas que van a alterar y complicar la vida del paciente. Entonces tenemos que saber que es bien difícil revertir. Lamentablemente no hay una forma de revertir estos casos como el que ha presentado. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos su participación en este primer módulo del curso virtual en actualización en radioterapia de la sociedad. También al doctor Sarria le agradecemos su participación y también agradecer a los más de 150 participantes que hemos tenido a lo largo de esta hora académica. Antes de mencionar algo más, los invito a resolver una pequeña encuesta, son 4 preguntas, que nos van a ayudar a poder generar información, muy aparte de la académica. La encuesta está valorada de 1 al 5. El 5 es lo que sería más positivo, 1 sería lo más negativo. Los invito a valorar la hora. Mientras van completando la encuesta, también quiero invitarlos a nuestra próxima sesión, que será el día sábado, con el módulo de ginecología, a esta misma hora, 4 p.m. hora peruana. Y como ya mencionó el doctor Sarria, este curso tiene un aval para la recertificación médica, así que atentos los colegas de Perú, pero también queremos contar con la participación de nuestros colegas especialistas de fuera. Realmente ha sido un placer que nos acompañen en esta primera charla, en nuestro primer curso virtual. Ani, si me permites un segundo. Sí, adelante, doctor. Abusando de mi poder que tengo ahora para poder usar el micro, quería recordarle a todos los que aspiran a la acreditación de puntaje para la recertificación que según la exigencia de las autoridades nacionales se requiere 65% de asistencia a las actividades que tenemos hasta el 12 de septiembre y que además necesitamos estar al menos 75% del tiempo programado para la actividad como está presente, ¿no? Solamente eso quería avisarles y sí, también me uno a las palabras de la doctora Ani, porque nos sentimos muy contentos de tener colegas de Perú y de otros países de Latinoamérica y de Centroamérica, por supuesto. Siempre bienvenidos.